Si crees que tu falta de concentración es pereza o un fallo de carácter, te han mentido. Olvida la fuerza de voluntad porque podría ser fisiológico, real. Imagina que alguien te grita al oído las 24 horas del día. Tu oído se volvería sordo para protegerse. Eso es exactamente lo que tu móvil le ha hecho a tu cerebro. Ha quemado tus receptores y te ha dejado químicamente sordo al placer. No necesitas motivación, necesitas una cirugía química. Hoy voy a ejecutar un protocolo de 3 fases para resensibilizar tus neuronas, bajar el volumen de los gritos y hacer que tu cerebro vuelva a escuchar la vida. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Tenemos el cerebro frito. Ya sabes, esa sensación de apatía, de pereza constante. Y es fácil echarse la culpa. Pensar que es cosa de carácter, cosa nuestra. Pues hay que ir olvidando esa idea. La pregunta que tenemos que hacernos es otra. ¿Y si es un daño cerebral que nos estamos provocando nosotros mismos? Y es que lo primero es saber reconocer los síntomas, porque esa niebla mental, esa sensación de no llegar a nada, tiene unas características muy concretas, como por ejemplo la sensación de no parar en todo el santo día, respondiendo emails, abriendo pestañas, haciendo scroll, un festín de estímulos. Pero cuando acaba el día y miras atrás, ¿qué has conseguido de verdad, realmente? Es la trampa de la actividad sin progreso o resultado real. Estar ocupado como loco no significa para nada ser productivo. Y luego está eso de las redes. Cientos, puede que miles de amigos y seguidores. Vemos sus vidas, lo que comen, sus vacaciones. Estamos más conectados a la información que nunca en la historia de la humanidad. Y sin embargo, las sensaciones son de vacío y de una soledad brutales. ¿Y cuál es el síntoma? Pues estar completamente agotado, sin energía, ni física ni mental. Pero al intentar desconectar, pues al intentar leer un libro o ver una película, el cerebro sigue a 1000. Es imposible concentrarse. Es un estado de agotamiento constante y sobreestimulación. Un cerebro incapaz de descansar de verdad. Así que esto tiene efectos de cola. Piensa que es como la distancia de frenada que necesitas para detener un coche. No lo hace en seco. Pues estás quemado, frito, no es una cuestión de ser vago. Es un daño fisiológico, real, medible. Un daño que nuestros hábitos diarios le están provocando a nuestro cerebro. ¿Y cuál es el origen de ese daño? Pues tenemos que hablar del sospechoso habitual, el neurotransmisor más famoso y probablemente el peor entendido de todos, la dopamina. Y recuerda, yo no soy médico. Solo comparto y divulgo mi experiencia como biohacker, junto a la información general basada en estudios. Si decides experimentar, consulta con tu profesional de salud. Nos han mentido por todas partes que la dopamina es la molécula del placer. Y es falso. La dopamina es la molécula de la anticipación, de la motivación, del deseo. Es el motor que nos impulsa a buscar una recompensa. No es ¡qué bueno está esto! Es ¡quiero más! Como no tengas más, vamos a tener problemas. ¡quiero más! Esta es la clave de toda la adicción moderna. Y claro, las redes sociales son máquinas perfectas para explotar esto. Cada vez que hacemos scroll, tenemos un estímulo nuevo. El cerebro libera un torrente de dopamina, anticipando que vamos a encontrar algo increíble. Pero la recompensa casi nunca llega. Así que la dopamina después cae en picado, produciendo un bajón, dejándonos con una sensación de vacío y de ansia. ¿Y cuál es la solución que se le ocurre al cerebro? Pues volver a hacer scroll. Es un bucle diabólico. Este bombardeo constante de dopamina barata y rápida tiene una consecuencia física muy directa. Para entenderla, vamos a usar una analogía que es un poco bestia, pero que lo deja clarísimo. Imaginemos que nos pasamos todo el día en una habitación con alguien gritándonos al oído sin parar. ¿Qué haría nuestro sistema auditivo para protegerse? Pues se volvería sordo. Dejaría de escuchar para no sufrir más daños. O cuando ya has visto infinidad de pelis de terror, ¿no te insensibilizas y te vuelves inmune al miedo? Exactamente eso es lo que le pasa a nuestro cerebro. El scroll infinito, las notificaciones constantes, son gritos. El cerebro, para protegerse, apaga sus receptores de dopamina. Se vuelve literalmente sordo al placer y a la motivación. El nombre técnico para esta sordera es downregulation, es decir, regulación a la baja de los receptores de dopamina. Pero ojo, no es un fallo del sistema, es un mecanismo de defensa. El cerebro está tan sobreestimulado que, para no quemarse del todo, reduce el número de micrófonos que tiene para escuchar la señal de la dopamina. El problema, claro, es que apaga los micrófonos para todo, no solo para el tema de las notificaciones. Estudios de neuroimagen como los que se citan en la revisión de World Journal of Psychiatry nos muestran una diferencia abismal en la disponibilidad de estos receptores dopaminérgicos entre un cerebro sano y uno con adicción a Internet. Como se ve en el gráfico, la capacidad de sentir motivación y placer se desploma. Es una prueba visual del daño. ¿Y hay cura para esto? Sí la hay.
Pero debes saber que el llamado ayuno de dopamina es puro marketing. No se puede ayunar de un neurotransmisor, que es esencial además para moverse, para hablar, para motivarse, en definitiva para vivir. Eliminar la dopamina no es el objetivo, sería un desastre. El objetivo real es la resensibilización. ¿Qué significa esto? Se trata de devolverle a los receptores su sensibilidad original. Es reentrenar a nuestro cerebro para que vuelva a encontrar motivación y satisfacción en las cosas normales. Una buena conversación, un paseo, un libro. Es enseñarle de nuevo a escuchar los susurros de la vida, no solo los gritos de la pantalla. Hay que bajar el volumen, reducir drásticamente la cantidad de gritos digitales que recibe el cerebro cada día. Sí, a mí me va de coña, ya ni me acuerdo del smartphone. Cuando dejamos de gritarle al oído, poco a poco empieza a sanar. Empieza a recuperar su sensibilidad. El cerebro es maleable. En cuanto le das un respiro, empieza a reactivar esos receptores que había apagado por pura supervivencia. Y de repente podemos disfrutar de nuevo de todos los matices de esos pequeños placeres. Los receptores se resensibilizan y la vida vuelve a tener color. Como veis, no era cosa de poca voluntad, sino de pura fisiología, de reeducar nuestro cerebro. Pero vamos a hablar de la evidencia rigurosa que justifica la necesidad de desconectar para convencerte de emprender este cambio. Y fijaos, esta idea la resume de maravilla, la doctora Enma Seppälä. La clave aquí no es solo escapar del ruido, que también, sino una oportunidad para redescubrirnos. Y aquí tenemos la clave de todo. No estamos hablando de un estudio cualquiera. La fuente es una revisión sistemática de 2025 de nada menos que la revista Frontiers. Agrupa y analiza los resultados de un montón de estudios de altísima calidad sobre detox digital. Pero ¿cómo funciona esto por dentro? ¿Qué le pasa exactamente a nuestro cerebro cuando por fin le damos un respiro? Vamos a ver el mecanismo que hay detrás. La idea central se llama Teoría de la Restauración de la Atención, o ART. El concepto es muy sencillo. Hay que pensar en nuestra atención como si fuera la batería de un móvil. Estar todo el día de una pantalla a otra con 1000 pestañas abiertas la agota, te la fundes. La ART nos dice que para recargar esa batería mental necesitamos justo lo contrario. Entornos que no nos exijan nada, ya sea un paseo por el campo o simplemente el silencio. Y este cuadro lo deja clarísimo. Mira, la diferencia es brutal. A un lado, la atención fatigada, sobrecarga, no te puedes concentrar, la creatividad como la de un robot aspirador la tienes. Y al otro lado, lo que pasa cuando te desconectas. Más capacidad de atención, la memoria de trabajo, que es clave, mejora un montón. Vamos, que el cerebro vuelve a funcionar como debe. Y bueno, esto puede sonar raro, y es algo que solemos evitar a toda costa, y más en este siglo. El aburrimiento, ese espacio vacío en nuestro día a día. A ver, ¿qué ocurre de verdad cuando por fin soltamos el móvil? Lo primero es que sentimos cierta inquietud, ¿verdad? El aburrimiento. Pero lo interesante es que la neurociencia nos dice que ese aburrimiento no es el enemigo, es una señal. Es como el pistoletazo de salida para que nuestro cerebro active esa cosa tan fascinante como necesaria, que se llama red neuronal por defecto, o DMN por sus siglas en inglés. Cuando se activa esa red neuronal por defecto es cuando empieza la magia. Es el momento de la autorreflexión, de estar de verdad en el presente. Es como si se pusiera a ordenar sus cajones, a conectar ideas viejas con nuevas. Y de ahí, de ese supuesto no hacer nada, es precisamente de donde nacen las ideas geniales. Suena bien, ¿no? ¿Se puede medir? ¿Hay pruebas reales de estos beneficios? ¡Claro que sí! Y vamos a verlas. No queremos sensaciones, queremos resultados tangibles. La revisión de Frontiers que os comentaba no deja lugar a dudas. Beneficios cognitivos medibles y reales. Hablamos de una mejora en la atención sostenida, o sea, poder concentrarse más tiempo. De un aumento en la capacidad de la memoria de trabajo, que es fundamental para resolver problemas. De procesar la información más rápido. Y claro, todo esto junto potencia la creatividad. Y la cosa no se queda solo en lo cognitivo, va también a lo emocional, a lo físico. Hay una reducción medible del estrés, que se puede ver por ejemplo en la bajada de los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Y claro, si baja el estrés, dormimos mejor. Es un círculo virtuoso de recuperación. Y llegados a este punto, es muy importante aclarar una cosa. Toda esta ciencia no nos está diciendo que tiremos el móvil a la basura y nos mudemos urgentemente a una cueva. No es abstinencia total, para nada. Se trata de hacer algunos cambios. Simplemente pues pasar de que el móvil y los perversos algoritmos de las redes nos usen como producto a tomar el control de nuevo y que el móvil vuelva a su lugar, que sea nuestro empleado.
de tener una relación intencionada, consciente, equilibrada con la tecnología. Y la propia investigación nos da pistas, estrategias muy prácticas para conseguirlo. Cosas sencillas como crear zonas libres de tecnología en casa, como una determinada habitación, o marcarse momentos al día de desconexión total. O quizás, la más importante, coger el móvil con un propósito. Si percibes que lo has cogido como resorte, un automatismo para que ocurra algo sin ninguna intención, ahí tienes tu señal de que no toca usarlo en ese momento. Por supuesto, priorizar el cara a cara también cuando sea posible. Céntrate en lo que puedes ganar en vez de sentirlo como una renuncia. ¿Qué serías capaz de crear, de resolver o incluso de descubrir con una mente que esté descansada, restaurada, despojada de la morralla y el ruido? No es verlo como que nos estamos perdiendo algo cuando desconectamos, sino todo lo que nos estamos perdiendo por no hacerlo. Así que es hora de pasar a la acción, y por eso te propongo un protocolo, un plan de batalla para retomar el control de nuestra propia neuroquímica. La hoja de ruta es bastante sencilla. Primero, el briefing de misión, las reglas del juego, y después vamos a ver 3 fases de asalto, mañana, mediodía y noche, y terminaré con un desafío directo de 7 días. Vamos con el briefing. Lo primero es conocer las reglas de combate, y esto no son opiniones ni sugerencias, son directivas basadas en pura neurociencia aplicada y se reduce a 3 acciones diarias muy sencillas, cada una anclada en una ciencia muy sólida. La clave no es hacer 1000 cosas. ¡Qué asco! Te voy a tener que meter en un taxi o no llegaré a la reunión. No se lo digas a mamá. Sino hacer lo que funciona justo cuando funciona. La fase 1. La primera batalla del día se libra al amanecer, y el objetivo es encender el sistema de golpe, de forma deliberada. Y nos vamos a armar con el frío. Vamos a ir a por un neurotransmisor muy concreto, y no es la dopamina. Se trata de la noradrenalina o norepinefrina. Piensa en ella como el interruptor del cerebro, el botón de on. Es la molécula de la alerta, del foco, de la acción. Cuando la noradrenalina está en niveles óptimos, la procrastinación sencillamente no tiene dónde esconderse. Mira qué interesante. Un estudio de 2022 sobre la inmersión en agua fría demostró algo que es una locura. Mira ese gráfico. Una inmersión breve en agua fría no da un empujoncito, no. Provoca un trayazo, una explosión de noradrenalina. Hablamos de aumentos de más del 200%. Y lo más acojonante de todo es que ese nivel se mantiene alto durante horas. Es sin duda el chute de energía y enfoque más limpio y potente que existe. ¿Y cómo procedemos? No te voy a engañar, es para valientes. Primero la activación, de 1 a 3 minutos en agua fría, sea ducha o inmersión. Segundo, y esto es lo que marca la diferencia, la conquista, aguantar. Tu instinto va a gritar que salgas de ahí como un proyectil. Hay que atravesar esa barrera de incomodidad porque justo después viene el tercer paso, el resultado que buscamos. Y es que superado ese momento, se desbloquea un estado de alerta y claridad mental que acompaña durante casi todo el día. Pasamos a la fase 2, la maniobra del mediodía. Justo cuando la mayor parte de la energía empieza a decaer. Es cuando lanzamos el contraataque. Es el momento de liberar nuestro propio fertilizante cerebral. De nuevo, no es opinión. Una revisión sistemática masiva de 2021 sobre actividad física lo confirma. Existen efectos robustos del ejercicio físico sobre la dopamina. Y no se trata de una pequeña ayuda. Es uno de los mecanismos más potentes y fiables que tenemos para regular nuestro sistema de motivación. Y no solo eso, el ejercicio dispara la liberación de una molécula casi mágica, el BDNF. Su nombre completo es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es el fertilizante para las neuronas, promueve que crezcan, que se hagan nuevas conexiones, permitiéndonos aprender y protegiendo el cerebro a largo plazo. El protocolo exige ejercicio aeróbico, es decir, algo que eleve el ritmo cardíaco de forma sostenida, y es aún más eficaz si justo antes se practican ejercicios de fuerza. Si quieres profundizar en esto, te dejo un vídeo por aquí, porque es la herramienta más eficaz que conocemos para lograr este doble impacto. Por un lado, más BDNF y por otro, una regulación sana del sistema dopaminérgico que sostiene el buen humor y la motivación. Y aterrizamos con la última fase, la fortificación nocturna. Ya hemos encendido el cerebro y lo hemos nutrido, ahora toca protegerlo. Y la principal amenaza moderna, como hemos visto, es la sobreestimulación digital. Primero tenemos que saber que existen 2 tipos de dopamina. Por un lado, la fásica, es decir, el placer barato, el subidón rápido del scroll infinito o de la notificación. Picos cortos pero agudos que dejan un vacío y ganas de más. Y por otro, la dopamina tónica. Esto es la satisfacción de verdad, satisfacción de la buena, la que se construye con esfuerzo y tiempo, la base estable que proporciona motivación real y duradera.
Nuestro objetivo es matar de hambre a la primera para poder alimentar a la segunda. La táctica es crear una jaula digital. Paso 1. Innegociablemente se fija una hora límite. A esa hora se apagan todas las pantallas. Paso 2. Y esto es lo más importante, distancia física. El móvil no se carga en la mesita de noche, se va a otra habitación, a su jaula. Ya sabes, aunque muchos lo permitimos, el perro no debería dormir en tu cama. Y paso 3. Dejar que el sistema se recalibre. Esta abstinencia de dopamina barata es lo que permite que los niveles de concentración y bienestar se restauren para el día siguiente. Por cierto, en otro vídeo te hablo de un protocolo para mantener la higiene del sueño reduciendo el impacto de las pantallas. Te lo dejo por aquí. Y gente, ahora toca pasar de la información a la acción. Es el momento de ponernos a prueba. El desafío es de solo 7 días. No es un compromiso para toda la vida, es un experimento de una semana. Es tiempo más que suficiente para notar un cambio real. Un cambio palpable en los niveles de energía, de foco y de control. Ya sabes, por la mañana, asalto frío para disparar la noradrenalina. Al mediodía, dopamina de la buena y BDNF cerebral con ejercicio. Y por la noche, jaula digital para resetear la dopamina. Pero cuéntame, ¿usas alguna estrategia para tener una relación saludable con tu smartphone? Y en caso de no hacerlo, ¿qué grado de dificultad tienes para separarte de las pantallas? Estaría guay recibir respuestas a esta pregunta para ver cuánto alcance tiene esto, que puede ir desde una simple incomodidad a la nomofobia, es decir, ansiedad a separarse del móvil. Si te ha gustado mi contenido, lo que sí que te pido es que me des un fuerte like, te suscribas y lo compartas. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.